Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día el tercer episodio que tenemos con nuestro amigo y panelista oficial ya de Contracultura, Roberto García, nuestro amigo que es psicólogo y que nos está ayudando a descifrar qué es lo que hay detrás de las comunicaciones de masas, cómo los psicópatas utilizan ciertas técnicas para poder manipular a la gente, etcétera, y muchas cosas más muy interesantes que vamos a estar viendo en esta serie de programas. Así que hoy día estoy nuevamente con Roberto García. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Contracultura una vez más. Muy bien, amigo. Encantado de estar acá y de siempre poder entregar algo de valor a las personas que están en la trinchera de la verdad. Oye, primero que todo, ¿qué te parece la recepción que han tenido en los programas que hemos hecho? La gente parece que es lo que estaba buscando. Mucha gente se siente, porque incluso los medios de prensa masivos le dicen que están prácticamente locos por pensar de determinada manera u otra. Y parece que esto está resultando bien porque la gente tenía una necesidad de al menos que un profesional de la salud le reafirmara que no estaban locos ni estaban equivocados. Exactamente, siempre ha sido una estrategia elegida y favorita de los grupos de poder, el atomizar a las personas que pueden generarles cualquier tipo digamos, de interferencia a sus planes asquerosos. Y atomizar, ¿qué es? Hacer que todos se apunten con los dedos, que se sientan aislados y que escondan estas inquietudes que tienen por vergüenza, miedo o a estar loco o equivocado o a ser juzgado. Recordemos que la estrategia siempre primordial de estos grupos es la utilización del miedo. El miedo es el componente esencial. Bueno, si se fijan, en el capítulo pasado vimos el tema de los psiquiatras, nos adentramos en la ponerología, vimos también lo que significa la patocracia, que es cuando estos psicópatas ya se adueñan del poder y establecen un sistema de gobierno basado en la psicopatía para poder lograr sus fines. Y hoy día vamos a profundizar un poco más en eso, porque es un tema bastante profundo, y también vamos a hablar de algo que yo estoy seguro que a todos ustedes les va a interesar y están esperando escuchar de Roberto. Me refiero a técnicas más claras de manipulación de masa. Vimos algunas en el primer episodio, pero hoy día vamos a profundizar mucho más en eso. Y quiero partir leyéndoles una pequeña definición de qué es lo que son los psicópatas para poner todo esto en contexto. Y les recuerdo, si es primera vez que están aquí, encarecidamente vean los dos programas anteriores. Voy a dejar los links en la descripción del video, porque si no va a ser imposible prácticamente que se adentren a este episodio sin haber visto los anteriores. Estamos armando una antología con Roberto García. Los psicópatas utilizan encanto superficial, manipulación, engaño, intimidación y violencia para controlar a los otros y satisfacer sus propias necesidades egoístas. Carecen de conciencia y sentimientos hacia los demás. Con sangre fría cogen lo que quieren y hacen lo que les apetece, violando las normas, expectativas sociales sin el más leve remordimiento, culpa y vergüenza. ¿Qué nos podrías decir de eso para empezar a poner este programa en contexto, amigo Roberto? Bueno, esa frase muy brillantemente sintetizada por el psiquiatra mundialmente conocido y el más brillante criminólogo de hoy en día, que es autor de un libro que se llama nada más ni nada menos que Serpientes con Traje, que se llama Robert Hare, Wow. que habla precisamente de esta temática, de cómo ellos en el fondo son depredadores sociales, les llama él. Porque dice que no entra en la categoría humana porque como utilizan más bien el cerebro reptiliano por separado, como quien activa el modo depredador, son personas que utilizan cualquier medio sin ningún tipo de remordimiento, culpa, miedo ni pudor para lograr abolir las bases de lo bueno y construir un mundo torcido que sea un espejo de lo que ellos viven dentro de sí. ¿Cuál sería se ha hablado mucho del cerebro reptiliano? Explícale un poco a la gente cómo se relaciona con el mundo una persona que se enfrenta al mundo desde el cerebro reptiliano. Curiosamente, ellos desde el nacimiento tienen un cierto componente distinto a nivel morfológico y electroquímico en el cerebro reptiliano que tiene que ver con la supervivencia, la territorialidad, el miedo, y es muy curioso que ellos parecen tener un hipercontrol de estas estructuras cerebrales para utilizar
entre, decirlo de cierta medida, los superpoderes a su antojo, sin sentir lo que siente una persona normal, que es temor, miedo, ansiedad. Entonces, a todos les ha pasado alguna vez, por ejemplo, cuando eran niños, que te persigue un perro y tienes tanto miedo la primera vez que la adrenalina se te sube al máximo y no sabes cómo corres el doble de velocidad y saltas un cerco de 2 metros, y cuando Ajá. ya te salvas, te ves al otro lado del muro y dices, ¿cómo hice eso? Ya, ellos siempre tienen esa activación, no solamente para cosas físicas, sino también para hacer cosas en el segundo preciso que nadie se atrevería a hacer sin ningún tipo de miedo y ansiedad, por ejemplo. Mira, hemos hablado mucho de esto, pero para tratar de aterrizar un poco esto y darle un sustrato, un piso a la gente para partir de aquí en adelante, ¿cómo hemos hablado de los psicópatas, estos psicópatas que llegan al poder, como le explicaba en la introducción del video? ¿Cómo se identifica a esta gente? Porque lo que estamos tratando de hacer en este programa es justamente crear la conciencia social para evitar que este tipo de personalidades lleguen justamente al poder, y para eso hay que aprender a reconocerlos. ¿Cómo nos Sí, adentramos en esto, Roberto? mira, justamente recordaba que quedamos en deuda el programa pasado y prometimos que íbamos a revisar rápidamente la escala más validada internacionalmente. Para los que tengan la duda, ha sido validada en todas partes por Robert Hare, también este brillante criminólogo psiquiatra. Eh, y la escala consiste en algunos puntos que vamos a mencionar muy rápidamente, y les pido por favor que, para que cambiemos el mundo un poco, nos pongamos a tratar de buscar qué políticos en el fondo cumplen, para que nos ayuden todos a diagnosticar, entre comillas, un poco lo que está pasando. Vamos a revisarlos. La escala se llama PCL-R, que significa Psychopathy Checklist Review, revisado. ¿Ok? Ujú. Fue revisada de nuevo posteriormente al 2003. Esta es la lista de Entonces, chequeo, igual como cuando uno antes de despegar un avión revisa que esté todo correcto y que esté todo en funcionamiento, pero esta vez exactamente, aplicada para poder exactamente. identificar a esta gente. Es como cuando uno va al supermercado y la esposa lo manda con una lista de compras y tiene que uno preocuparse que esté todo minuciosamente cubierto, todo check, digamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos, se llama Escala de Calificación de la Psicopatía Revisada, faceta interpersonal. Número 1, vamos a ver que muchos políticos cumplen esta, es locuacidad y gran encanto superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tienen una gran facilidad verbal, una gran facilidad para encantar, como si fueran un flautista de Hamelin, por ello que son entrenados por programación neurolingüística y todo esto. Entonces, ese es uno. Número 2, Ujú. egocentrismo y sensación de grandiosa autovalía. Generalmente son personas muy narcisistas, eh, que son muy centrados en sí mismos, y que por eso mismo ahí dejan entrever que tienen esta dificultad para conectarse empáticamente con los demás. Después viene mentira patológica, o sea que mienten de forma compulsiva sin ninguna culpa, y que tú puedes ver esto muchas veces en las entrevistas de los políticos cuando los entrevistan, por ejemplo, el 90, el 95, el 2000, y cada entrevista se contradicen a sí mismos, que creen primero que la derecha está bien, después dicen que la izquierda está bien, que este tratado está bien, después que este está mal, y se contradicen a sí mismos continuamente sin ningún tipo de vergüenza ni pudor. Eh, Ujú. Después, manipulación, obviamente que tiene que ver con manipular las emociones de los demás, decirles yo les voy a, como es el populismo, les voy a repartir toneladas de pan, pescado y vino a todo el mundo, promesas que no se pueden cumplir, apelando a la emoción y la necesidad de las personas. Ujú. Después, falta de remordimiento y culpa. Bueno, esto ya está de más decir. Cometen crímenes y después les preguntan si tienen algún mea culpa que decir, y generalmente no tienen ningún mea culpa. Les da exactamente lo mismo. Es más, en los programas de televisión se hacen los ofendidos descaradamente más encima. Oye, Hasta ahí vamos espérate, ya más. ¿tú cuántas Sí, llevas ahora? ¿Cuántas llevas? mira, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta ahora. Ya, yo ya se me ocurren no sé cuántos políticos que cumplen con esto y recién vamos en las 5. A ver, sigamos, a ver qué más podemos. Imagínate, ¿ah? Claro. Imagínate que ya llegamos recién en las 5 y ya estamos, no se salva casi ninguno. Después, vamos, número posterior viene escasa profundidad de los afectos, o sea, ellos tienen una forma de simular los afectos de forma completamente teatral. De hecho, la mayoría de ellos dicen que son profundamente muy buenos actores, todos serían dignos del Oscar prácticamente. Saben cómo hacer como que están sintiendo ciertas emociones para generar falsa empatía con las personas.
Después, insensibilidad y falta de empatía. O sea, después cuando no cumplen las promesas están todos muertos de hambre o todos súper empobrecidos, no reciben las promesas cumplidas, no reciben ninguno de los beneficios todos los votantes, y ese cumpliría un ítem que yo creo que todos los políticos del mundo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, cumplen. Exactamente, sí, estaba pensando justamente en lo mismo. ¿Qué más tenemos en la caja de Pandora esta? Después tenemos otro ingrediente que parece que todos cumplen dentro de esta escala para diagnosticar psicópata. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones. Yo no fui. Yo no fui, claro. Ese creo que lo hemos visto, yo creo, en la mayoría de los políticos. Oye, hasta ahora ya hemos casi cumplida la lista completa. Parece que no se va a salvar ningún político del mundo. Vamos a tener que sacarlos a todos despedidos. Imagínate. Vamos después, necesidad de estimulación. Esto tiene que ver no con que estimulación de cualquier tipo, sino de romper las reglas, de ganar, nunca pueden dejar de romper la ley de alguna forma para sentir esta excitación, ya que son personas que están hipoestimuladas, no sienten nada, como hemos conversado en el programa anterior y en este, su cerebro está condicionado para tener un aplanamiento efectivo. ¿Sería esa la gran relación entre corrupción también que hay con los políticos y la corrupción de alguna manera? Exacto, por eso se dice, por ejemplo, haciendo un pequeño preview, lo que podemos tal vez revisar en otro programa, se dice, por ejemplo, que todos saben que, por ejemplo, don Sebastián Piñera es ludópata, por ejemplo. Y los ludópatas, ¿qué son? Personas que necesitan arriesgar grandes cantidades de capital jugando y especulando, y son adictos al juego, en el fondo, a la especulación, porque si no, no sienten excitación, no sienten que están vivos. Ya. Después dice, estilo de vida de parásitos. Chuta, aquí yo creo que no se salva ninguno tampoco. ¿Qué es lo que hace un parásito? No produce nada, en el fondo se alimenta de los demás. Yo creo que todos los políticos, en el fondo, sobre todo en Chile, que tenemos los super soldazos prácticamente más grandes del mundo entero, todos tienen vida de parásito. Sí, de la Reserva Federal hacia abajo, todos cumplen con el mismo comportamiento. Exacto. Después, falta de metas realistas a largo plazo. Todos prometen que van a traer grandes manás lloviendo del cielo y generalmente no lo pueden cumplir. Después, impulsividad, actuar en base a las encuestas, en vez de actuar base a un plan de gobierno, actuar de forma completamente errática e impulsiva. Después, irresponsabilidad, prometer cosas que no son ciertas, etcétera, etcétera. Ya sabemos que es muy sencillo ese de también de identificar en cualquiera. Falta de control conductual, falta de control motriz, falta de control de la conducta. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Claro. Problemas de conducta precoces. La mayoría tiene un historial bastante curioso en sus historias infantiles donde había violencia, competencia desmedida y algunos hasta crimen. Entonces de ese se despliega delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional. Algunos ya han estafado hasta entidades bancarias y hoy en día, ya, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Claro. Versatilidad criminal. Y se sabe por los estudios que ellos cometen ciertos crímenes hasta los 40 años y de los 40 se sofistican tanto que nadie se da cuenta de sus crímenes. O sea, tienen una capacidad de que su crimen se va adaptando y se va volviendo cada vez más versátil y invisible. Y algunos que no cumplen todos, pero algunos sí, conducta sexual promiscua y varias relaciones maritales breves. Ahora, no tienen que cumplirlas todas, solamente con que cumplan ya de estas 20, más o menos unas 15 ya para arriba, ya estamos hablando que hay una persona hiperpsicópata. Así que el que se salve de 2 o 3 está dentro del canon. Exactamente. Así que bueno, ojalá que les sirva, ojalá que tomen nota y empiecen a darse cuenta que parece que las personas que están arriba están todas cumpliendo el mismo estándar. Impresionante lo que dices tú y sobre todo cada una que tú dices uno se imagina, se vienen como fotos, esa memoria fotográfica que empiezas a ver un personaje, el otro al lado, el otro al lado, el otro al lado. ¿Qué podría decir, por ejemplo, un fanático o alguien que te rebatiera todo esto? ¿En qué se podría basar para rebatir esto? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú lees todas estas condiciones que se tienen que cumplir para que sea un psicópata o estos síntomas, no sé cómo llamarlo, pero sí, nos damos cuenta que prácticamente nadie se salva. Entonces, ¿cómo puede ser esto tan perfecto, tan perfecto el estudio que hizo este doctor? Bueno, el estudio ha sido extenso, lo han hecho validado de forma científica, con grupos control, grupos experimentales de miles y miles de personas en todos los cárceles prácticamente más grandes del mundo, en Estados Unidos, aún en Chile también,
en España, en Italia, en Argentina, han validado esto en todas partes, y cuando tienen un grupo que ya se sabe que es psicópata en el fondo y aplican la escala a grupos psicópatas y no psicópatas, siempre puntúan casi con una correlación perfecta de 1 a 1. O sea, el test es infalible, ha sido validado, revisado, y además de eso, todas las instituciones de policía y de inteligencia utilizan la misma escala, los mismos criterios para determinar cómo encontrar y quiénes son estos depredadores y poderlos diagnosticar. O sea, si ya lo utiliza la inteligencia y la policía, estamos claros que esto funciona. ¿Qué mejor prueba que eso? Exactamente, querido Carlos. Cuéntame una cosa, esta gente, ok, llegó al poder, cumple con todo este tipo de características, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacen en el poder? ¿Cómo manipulan a la gente? Eso es lo que vimos en el programa número 1, pero no nos extendimos mucho, ya que estábamos haciendo una introducción. Hablemos de las técnicas, un poco más en profundidad. ¿Qué técnicas utilizan? ¿Cómo engañan a la gente? Y no porque no solamente es un engaño creado por ellos mismos, sino que aquí interviene psiquiatría, interviene ingeniería social, interviene psicología. Hablemosle un poco de la parte comunicacional, cómo utilizan las comunicaciones esta gente. Sí, claro. Muchas personas vi en los comentarios de nuestro primer video que tenían la duda y decían, pero tal vez solamente es más sencillo y solamente se basa en prometer cosas y después no cumplir. Pero no tendría lógica, porque ¿cómo van a seguir las personas votando y una otra vez por los mismos mandatarios que ya saben empíricamente que no cumplen? Y ahí te das cuenta que se prueba la hipótesis de que hay algo interno que conduce a las personas a actuar de una forma irracional, que muchas veces en el fondo pasa por sobre la barrera de el filtro cognitivo. Entonces, todas las técnicas básicamente están basadas en utilizar formas de tonos de voz, lenguajes y mensajes que pasan por bajo el filtro cognitivo. O sea, no importa que tú seas relativamente inteligente y que tengas claro que te engañó, porque ellos siempre apelan a cosas, a concesiones emocionales que por ejemplo, te hacen sentir que tú tienes una inclinación inconsciente y no sabes por qué, a volver, ya le voy a volver a dar otra oportunidad, a pesar de que un mes antes de las elecciones decía, jamás votaría de nuevo por este tipo. Entonces, ellos utilizan técnicas, por ejemplo, en las cuales colocan cierta música, ciertos fondos con ciertos colores. Cada partido, si te fijas, tiene colores azules, que tú sabes harto de eso también, que genera una sensación de acercamiento emocional, de paz sentimental, es el color de las emociones, todos lo saben. El amarillo, que tiene que ver con una apertura al cambio, el rojo, que tiene que ver con intensificar la furia, y si te fijas, ciertos partidos tienen más éxito con producir eso en las personas, Sí. y así hay una serie de significaciones, eso lo estudió un psicólogo que se llama Max Lucher, que es la psicología de los colores, que usaron tanto los políticos sus conocimientos que él se retiró de la psicología. Imagínate, un psicólogo suizo, pionero de esto de los símbolos subconscientes que generan una especie de hipnosis colectiva, que están escondidos en las letras, escondidos en los colores. En las corbatas, incluso de los políticos, según los temas que uno habla, que van a hablar, si te fijas, siempre está, para que la gente lo sepa en la casa, las corbatas. Fíjense los colores de las corbatas. Si un presidente va a hablar de algo puntual y necesita transmitir un mensaje de fuerza, la corbata normalmente es roja. Si está tratando de buscar un acuerdo y tratar de llegar a un acuerdo en una posición compleja, ese día usa una corbata azul, por ejemplo. Son cosas que uno va viendo recurrentemente. Exactamente. Si te fijas, cuando las noticias transmiten de repente ciertos mensajes que son más difíciles que las personas los procesen, o cuando quieren vender cosas en los momentos de spot publicitario, siempre tienen unos símbolos que van girando, y eso se utiliza desde antaño para generar hipnosis, y se dieron cuenta que colocándolo como una especie de marca de agua que gira, la gente tiene una sensación de que se va casi metiendo dentro de la pantalla, y después dicen, voy a comprar Coca-Cola, o voy a votar por tal tipo, o me cae bien este gallo. Y todo eso es una sumatoria de cosas que, si te fijas, se utiliza mucho en la televisión, pero los políticos tienen personas que son hiper expertas en estos temas. Todas las palabras que usan, todo lo que hacen, está todo fríamente calculado, desde, como tú bien dices, la corbata, hasta las palabras que eligen. Ahora, por ejemplo, hablamos el otro día de Barack Obama, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, y él, por ejemplo, lo que utiliza una técnica de programación neurolingüística muy sencilla. Si te fijas, el discurso que dicen que lo llevó a la presidencia, habla de cosas que es imposible que tú no digas sí. Todos tenemos, por ejemplo, hambre, sí, todos queremos justicia, sí,
y hace que, porque ellos saben, es un principio de la hipnosis, que muchas concesiones pequeñas hacen que la premisa que tú vas a tirar al final sea aceptada de forma automática. La mente humana funciona así. Si tú haces que la gente, por ejemplo, diga muchas veces sí a algo, esto es injusto, esto, y hablar cosas que son generales, todos quieren un mundo mejor, cosas que son universales, digamos, ideales universales que no se pueden lograr con tanta facilidad, pero ellos saben que están dentro de la mente colectiva, por ejemplo. Y después de terminar de decir muchas concesiones pequeñas, dice, y por eso yo les prometo que voy a ser presidente, y ahí todos sí, se vuelven locos, aplaudiendo por Barack Obama, y esas son todas técnicas de programación neurolingüística. También, por ejemplo, si ves a Steve Jobs y muchos tipos que son muy exitosos en la oratoria, todos son expertos en programación neurolingüística. Por ejemplo, muchos de ellos de repente dicen, les voy a decir un secreto, y en ese momento bajan la voz como si realmente estuviera alguien al lado tuyo y te dice, yo les voy a decir un secreto. Y baja la intensidad. Entonces hace que la gente se meta dentro de lo que él va a decir después, y yo los voy a llevar adelante, qué sé yo, y le dan un golpe energético después. Y eso genera una sensación eufórica inmediata. Se parece mucho al Aikido en el fondo. Juegan con los quiebres de las expectativas, con las pequeñas concesiones, y te digo, podríamos estar hablando, yo creo, 3 horas o 4 horas seguidas de todas las técnicas que son súper, súper, súper funcionales y súper efectivas para la manipulación de masas. Vamos a la parte práctica porque mucha gente y a mí mismo también me cuesta imaginar cómo opera esto en la realidad, porque cuando tú estás contando todo esto, ¿qué es lo que se imagina? Se imagina un político antes de salir en cámara que le dicen ponte la corbata roja hoy día porque necesitas transmitir eso, hoy día la corbata, por ejemplo, tiene que ser roja, y se le acerca un coach, poco menos, a darle ciertas instrucciones prácticas, o me imagino en los matinales, de televisión, ¿cierto? En estos programas que transmiten diariamente en los distintos canales de televisión, o a lo mejor a un presentador de televisión. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Trata de llevarnos ahí cuál sería el trabajo que hace un psicólogo o un psiquiatra directamente con estas personas para poder imaginarlo, porque una cosa es que tú nos digas, existen estas técnicas, todo esto, pero ¿cómo opera esto? ¿Cuál es cómo es el accionar de esto? Bueno, habitualmente son master coaching. Si ustedes quieren ver a alguien que explica y se le ve que él fue asesor de Clinton, de Gorbachev, Anthony Robbins, que tú lo debes conocer, que es un gallo súper conocido, un coaching internacional que ha sido asesor de papas, de Carlos Wojtyla, de muchas celebridades. O sea, es muy desconocido. La gente piensa que casi es una cacería de brujas cuando uno habla de que hay tipos que son brillantes en esto y que están siempre trabajando con políticos desde antes que la gente supiera el concepto de programación neurolingüística. Ya sabíamos de hipnosis y todas estas cosas. Mito 1, que no existen estos tipos. Está lleno de tipos que son brillantes en esto. Mito 2, la hipnosis es lo que pasa cuando tú estás con Tony Camo y con un péndulo te hipnotiza. Todo es hipnosis. Cuando tú estás duchándote y estás mirando y pierdes la conciencia y te pones a pensar en visualizar una idea. Cuando estás mirando una pared, de repente la mirada se te pone borrosa. Cuando te dicen, oye, alguien tuvo un accidente y tienes que ir y lo atropellar no sé dónde, y uno no sabe cómo llega, eso se llama estrechamiento tubular de la conciencia. Y todos estos fenómenos sucede así. Cuando alguien está hablando en un grupo de amigos y están todos callados escuchándolo hasta que termina, y sin ni siquiera pensar en interrumpirlo, él está siendo un hipnotista furtivo, si tú quieres, en cierta medida. La hipnosis existe, sucede todo el día, todos los días de nuestra vida sucede. Entonces, como decía el primer programa, ellos saben mucho más de cómo funciona la psique humana de lo que las personas saben, porque la psicología hace mucho tiempo está filtrando con un gotero lo que la gente sabe, que es lo que ellos les enseñan, y los conocimientos más profundos se los guardan ellos y son como para solamente académicos de cierto corte, digamos, no para la persona común. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas de los paneles de estos de matinales, por ejemplo, cuando de repente invitan a algún inocente y le hacen una carnicería brutal, y parece ser que ellos solamente están enojados y hablando al azar, y no. La última vez que vi una entrevista, bueno, no sé si se puede nombrar el canal, mejor no hacerlo tal vez, para evitar ciertas represalias, pero vi una entrevista a un joven que está haciendo un partido, un movimiento, y ellos se repartieron entre todos los panelistas todos los puntos que tú encuentras en la propaganda para tú incubar ideas en el público, que es buscar un enemigo común, el ad Hitlerum, que es una falacia retórica, si tú no estás de acuerdo conmigo, eres Hitler, ad hominem, que es desvalidar a la otra persona,
también el uno victimizarse. Inclusive en ese programa quisieron cambiar el tema de discusión de que la ONU está enchufando hordas de migrantes de todas partes, colocando un migrante para que hagan una técnica que se utiliza en publicidad que se llama el emblematismo, que es colocar una persona de una minoría para que delante de todos se ponga a llorar y a enjuiciar a esa persona. Eres un perverso, eres un Hitler, eres un malvado. Y todas estas personas pareciera que cada uno tiene una opinión personal y que es una persona que se levantó en la mañana para ir a hacer un programa matinal, pero no. Todos cumplen exactamente, pero la receta, pero perfecta de propaganda. Espérate, ¿cómo lo hacen? Porque eso se los dictan solamente por la muela, que le llaman ¿cierto? Sí, ¿Cómo se llama? El parlantillo que tienen en la oreja. sí. Lo ven en una reunión de pauta antes, es una mezcla de todo, además le van diciendo dile esto otro, porque es completamente sospechoso todo esto. Sí, claro, hay reuniones de pauta y también son elegidas las personas, las personalidades de las personas que eligen el perfil, digamos, psicológico de cada uno de los participantes está minuciosamente elegido. Hay el típico enojón, el policía bueno, el policía malo, pero todos tienen un estilo de personalidad que quisiera, tal vez que alguna vez nos hiciéramos un programa de este estilo de personalidad que han sembrado artificialmente el establishment. Y todos tienen ese estilo de personalidad, ese estilo que le llaman los americanos el típico triggered, el que se gatilla El y que se gatilla. explota, el snowflake explosivo, Claro. que se autovictimiza y se flagela muy rápido. Entonces, es muy curioso que la gente de repente piense que son personas como que se levantan en la mañana y dicen, voy a firmar el programa. Están todos elegidos primero, sus perfiles están elegidos, sus creencias están Inception, digamos, les enseñan ciertas cosas, los hacen idealizar un cuerpo común, como lo que sucedió en el escándalo de Google. Las personas que estaban en el staff cuando revisamos eran todos más o menos del mismo corte. Y también hay reuniones de pauta, por supuesto, con expertos y también los que le dictan en las muelas también tiene que ver en el fondo con que ellos se ajusten un poquitito el script de lo que ellos tienen que hacer para destruir y hacer una especie de apedreamiento en vivo para que la gente le quede en el inconsciente que hablar de esas cosas es nazi, como lo que hablabas tú en el programa del Papa Francisco, que hace un poco lo mismo, ¿no? A ver, Roberto, ¿qué es lo que puede hacer la gente en la casa frente a todo esto? Porque tenemos un poco el diagnóstico, sabemos lo que está pasando, la gente ya no le cree nada a la televisión, pero todavía tienen un gran porcentaje de gente completamente cautiva. ¿Qué es lo que puede hacer la gente frente a todo esto, Roberto? ¿Cómo lo ves tú y qué consejo le darías a la gente? Bueno, siempre digamos lo mismo, o sea, despertar implica cierto sacrificio que está demonizado como si fuera más doloroso de lo que es. Les aseguro que despertar es otra dimensión con estar en lo que es contrario, que es vivir un poco dormido y un poco intimidado. Recordemos, como lo repetimos y siempre lo vamos a seguir repitiendo, que ellos utilizan el miedo porque ellos saben que esa estructura del cerebro, que es la amígdala cerebral del cerebro reptiliano, cuando se activa la persona entra en modo batalla, modo huida o modo sumisión. Entonces, son tres las opciones nomás. Ellos saben que si van produciendo miedo sistemático, con estos boogeyman, con estos cucos que en realidad no existen. No eres nazi, no eres malo, no eres raro, no estás loco, no tengas miedo. Ellos saben que en el fondo está esa inquietud porque ellos la han sembrado con las películas, con todo. Pero en el fondo el creer en ti mismo implica un poco el renunciar a vivir en la sumisión y como dicen por ahí, escindir de eso, elevarte por sobre de esos mecanismos en el fondo. Como dice un colega que yo quiero mucho, dice, cuando te lleguen esos golpes, esas balas y esos cuchillos, conviértete en un estado gaseoso y pasa al otro lado. En el fondo son cucos, son miedos. Siempre te van a estar asustando con el linchamiento público y todas estas cosas, pero en el fondo las personas en el fondo que aprenden a trascender de este miedo al no estar en el grupo de los aceptados, aprenden a tomar las riendas de su vida y su plenitud es mucho más independiente de lo que pase fuera. Si bien siempre lo que pase fuera va a ser importante y trascendental, tú vas a ser más adaptativo porque vas a tener control de ti y vas a saber sobrevenir lo que sea que venga. Qué interesante. Bueno, yo no puedo dejar de, antes de que nos vayamos,
quiero que de alguna manera le digas a la gente, ¿cómo ves tú el futuro con toda la manipulación mediática, con esta gente que tenemos además en el poder, que es gente bastante especial? Ya hemos visto, yo creo que hay mucha gente que pensaba y decía, bueno, esto es algo raro, ¿por qué esta gente cumple con los mismos perfiles? ¿Por qué le da lo mismo lo que pase con nosotros? Que es lo que estábamos hablando en el programa número 2, que veíamos que a la gente ya no le importaba todo, la gente estaba percibiendo que a aquellos que los estaban gobernando no les importan sus destinos. Entonces, ¿cómo crees tú cuáles crees que podrían ser las armas que se podría utilizar para vencer este control mental, por un lado, que ejercen los medios de comunicación, y también este control que va asociado a que la misma gente que ya le han lavado el cerebro demonice a las otras personas? ¿Tienes alguna fórmula respecto a eso? Yo creo que sería tal vez muy sintética mi ofrecimiento de ayuda después de lo que compartimos antes, y podría ser la idea de que la verdad te va a hacer libre, y que además una idea de San Agustín que me gusta mucho es que la verdad es un león que cuando lo dejas salir se defiende por sí solo, versus la mentira, que necesita más mentiras siempre para seguirse alimentando. Todos conocen a alguien que está equivocado. Si sientes que esa persona puede ser orientada, hazlo. Di lo que piensas, exprésate, busca grupos de personas que, es muy sabio eso, busca grupos de personas que sean similares a ti, cultiven la verdad y busquen aumentar el tamaño de sus grupos, transmítale a sus familias tal vez los conocimientos de la cuestión de la psicopatía, la ponerología y todo lo que hemos hablado en los otros programas. Creo que lo inicial es detectar al enemigo, entre comillas, detectar el patógeno, y después de eso empezar a masificar un poco la verdad, porque la verdad es lo que nos va a liberar al final, el mirar de frente estas cosas sin temer. Y como lo dijimos en el programa anterior, sí, temer, pero que el temor no se apodere de ti, en el fondo. Claro. Es súper importante eso. Yo siempre he pensado que la trampa que nos están tendiendo es llevarnos a caer justamente en la violencia para que perdamos nuestra superioridad moral. Creo que, y por eso me hace tanto sentido lo que tú acabas de decir, porque finalmente si uno termina cayendo en esta trampa, que es esta psicosis colectiva que pretenden generar, vamos a terminar perdiendo nuestra superioridad moral, y esa superioridad moral nos la da el hecho de estar del lado de la verdad. De hecho, nosotros somos capaces de defender y de hacer programas como estos sin ofender absolutamente a nadie. Y eso es algo que la televisión, por ejemplo, con la manipulación de masa y todo, es absolutamente incapaz de hacer. ¿Por qué? Porque están promoviendo un caos social. Entonces yo encuentro muy bueno el mensaje que tú acabas de dar. No sé si estás de acuerdo con el tema de que es importante que la gente entienda que no puede perder su superioridad moral, ya que la verdad se defiende a sí misma. Yo lo he dicho varias veces y creo exactamente lo mismo que acabas de decir tú. Precisamente, yo concuerdo contigo, no lo podría haber dicho mejor. Quedémonos con la idea de que ellos, las personas, los psicópatas que están en esta patocracia que estamos viviendo todos, se quieren adueñar del lenguaje, se quieren adueñar de lo que es lo normal de lo patológico. Ellos quieren controlar qué ponen del lado de lo normal y lo patológico, qué es demonizable y qué no. Por eso que ellos quieren controlar el lenguaje, porque ellos saben que el lenguaje construye realidad, que controla todo. Entonces ellos quieren colocar una policía del lenguaje prácticamente. Y recuerden que lo que es popular no es igual a lo que está bien. Uno intrínsecamente, y esto lo quiero siempre transmitir a todos mis pacientes, a todos mis amigos, a todos tienen interiormente una conciencia, salvo los psicópatas, que te dice las cosas que están bien y las que no. Lo popular generalmente te da esa sensación de pertenencia al grupo, pero te haces olvidarte de eso, de esa brújula interna que te hace tener la conciencia de qué es lo que es moralmente correcto, éticamente correcto y humanamente correcto. Lo popular generalmente es un engaño, no crean en eso. Todas esas ideas que están popularizadas son mentiras, y perderse en la masa es perderte a ti mismo para siempre. Completamente de acuerdo. Bueno, ese es Roberto García, nuestro amigo psicólogo que está participando con nosotros en estos programas, del cual estoy muy orgulloso de tener aquí. Es realmente un gran aporte. Así que muchas gracias, Roberto. Estamos ya muy cortos
de tiempo. Te quiero agradecer hoy día por haber participado en el programa. A los amigos decirle que compartan esta información que no van a encontrar en otro lado. Estamos tratando de hacer un trabajo único, que es entregar información y también entregar la contención para poder lidiar con eso. Eso es algo completamente único que estamos haciendo con Roberto acá, que no conocemos en otra parte del mundo. Así que apóyennos, abajo están los enlaces para que nos puedan apoyar en el canal y podamos seguir haciendo esta información porque la censura está muy fuerte. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Chao, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, amigos. Chao, chao.